Steven Universe sin duda es una franquicia que dejó huella en la cultura de varias maneras, ofreciendo una historia con un claro y sencillo inicio que con el tiempo fue escalando para así ofrecer premisas complejas y polarizantes. Y es debido a toda esa riqueza narrativa que el fandom se la pasó creando decenas de teorías con el fin de descifrar todos sus secretos, con algunas dando en el clavo gracias a sutiles pistas en la serie, mientras que otras fueron muy rebuscadas al grado de parecer más una fantasía que otra cosa. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las antiguas teorías más locas en todo Steven Universe, las cuales dieron muchísimo que hablar en su tiempo debido a lo dementes o bizarras que resultaban. Y empezaré la lista con las teorías menos lunáticas hasta llegar a las más ilógicas que en caso de ser verdad habrían puesto de cabeza toda su obra, aclarando que estas teorías ya fueron desmentidas o desestimadas en la actualidad de la serie, y el video lo creé solo con fines de entretenimiento y reflexión casual. Y por último le quiero agradecer al usuario Un Inexistente por darme la idea para este video, por lo que si desean dejar sugerencias para un futuro tema, los invito a escribirlo en los comentarios. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos con el contenido. White Diamond? Steven, White Diamond isn't like us. She isn't even like them. Y en el último puesto de viejas teorías está la que decía que Perla principal originalmente perteneció a White, siendo una hipótesis muy popular en su momento debido a varios factores implícitos, y siendo el más directo de ellos la paleta y posición de gema de nuestra Perla Crystal Gem, ya que en el caso de Perla azul y amarilla, estas compartían ubicación de gema, así como gama cromática con su respectiva diamante, denotando que la similitud entre las perlas y sus dueñas era un rasgo común en el imperio. Y tras la revelación de Perla Rosa, casi se confirmó aquella premisa, al tener la misma tonalidad así como locación que su antigua dueña Pink, dando la ilusión de que la querida Perla protagónica seguramente fue de White antes de pasar a manos de Rosa, volviéndose una teoría sólida y maciza que parecía no tener ninguna falla, o al menos así lo fue hasta la llegada de la cinta de Steven, donde se revela que el aspecto tan icónico de Perla es producto de su modo predeterminado, lo que hace que la posición de su gema y paleta tan claras sean una simple y llana coincidencia superficial. Y para romper aún más con la teoría, durante Future se revela por Volleyball que ella es aún mayor que nuestra Perla Crystal Gem, haciendo imposible que esta haya servido a White al no cuadrar las fechas. Además de que también, según Joe Johnston, artista y director de la serie, Perla principal fue creada específicamente para Pink, anulando así cualquier posibilidad de que alguna vez haya servido a White, dejando esa vieja teoría como una muy probable, pero a la vez desmentida de manera oficial. So here's a map of all structures that were originally built on Earth. All told, this probably only accounts for maybe... Y en el puesto 9 de antiguas conjeturas, tenemos a la que menciona que la especie gema fue la causante del mar de Tunguska, una zona inventada en su mundo que ocupa el lugar donde debería estar Rusia. Y si bien muchos asumen que esto es así por diferencias entre la creadora y aquel territorio, la realidad es que dicho mar se tenía contemplado desde los inicios de la serie, en concreto apareciendo en los artes conceptuales que marcaban elementos clave para la obra, dejando obvio que la existencia de aquel océano tiene un origen interno en la propia historia. Y si bien podría decirse que simplemente fue una decisión creativa, el hecho de que esa zona sea la única abismalmente diferente a un mapa real deja bastante que pensar. Y de ahí es donde viene la teoría que dicho lugar fue causado por la llegada de las gemas a la Tierra, ya sea al inicio de la colonización o en las batallas más grandes durante la rebelión. Y una prueba de ello es que en medio de ese mar se ubica la distorsión galáctica, que tiene el antiguo portal conectado directamente con el planeta madre, dando a entender que esa fue de las primeras, si no la primera estructura gema creada en el planeta. Y no solo eso, sino que al ser un sitio estratégico para el imperio, sin duda fue un lugar clave donde ocurrieron conflictos masivos contra las rebeldes, los cuales podrían haber dañado gravemente el terreno al grado de dejarlo irreconocible con las décadas, dejando una especie de cráter masivo que fue llenándose de agua con el paso del tiempo, lo cual es una hipótesis muy buena que tiene muchos argumentos que la respaldan con creces. Pero a pesar de todo eso, la serie nunca se molesta en explicar el origen o razón exacta de aquel misterioso mar, dejando a la interpretación el motivo preciso de su presencia dentro del mundo de Steven. Hizo todo lo que pudo como Diamante Rosa para detenerlo, pero su estatus no significaba nada para Azul y Amarillo. Y en el octavo puesto de teorías conspiranoicas está la que alegaba que Diamante Rosa era una gema defectuosa, lo que justificaría el por qué era abiertamente minimizada por sus demás compañeras diamantes, quienes la trataban como una matriarca inferior que ni siquiera era apta para tener una colonia, en parte debido a la enorme inmadurez que proyectó al inicio de su vida.
y teniendo como otra prueba de la teoría la pequeña estatura de Pink en comparación a azul, amarillo o blanco, quienes la eclipsaban por completo al ser como mínimo 5 veces más grandes en estatura, dejando claro que Rosa era la menor de manera tanto física como simbólica. Y si bien quizá eso solo fue una elección estilística para así enfatizar lo subestimada que era Pink, también es posible que sencillamente Rosa surgió imperfecta a diferencia de sus hermanas, tal vez por haberse incubado demasiado tiempo, tal y como le pasó a Amatista. Pero al ser una diamante de todas formas, las demás la dejaron vivir por simple estatus o también por el lazo que compartían. Y si bien la serie nunca ha desmentido esa teoría, tampoco ha mostrado pruebas de que sea cierta como tal. Y de hecho, conforme avanzó la serie, quedó implícito que Pink era la diamante con el potencial más grande de las 4, algo que claramente no habría sido posible en caso que fuera defectuosa, desmintiendo así esa hipótesis tan sólida pero a la vez refutada. Hola, Luz de Estrella. Ciertamente nos diste un gran susto. Todos están encantados de verte sana y salva. Y en el séptimo lugar de especulaciones está la que afirmaba que Diamante Blanco era el corazón del planeta madre, pero no como una simple metáfora, sino de manera literal, ya que luego de su episodio debut hubo un lapso de medio año donde lo único que vimos de ella fue una escena de menos de un minuto, donde se presentó ante Steven sin mover nada más que su inquietante y marcada cara, lo que sumado a su cuerpo constantemente brillante, hizo al fandom sospechar que había un motivo tras eso, el cual era nada menos que ella actuaba como núcleo para todo Homeworld, usándose a sí misma como fuente de poder para el planeta durante eones, lo que explicaba el por qué se recluía en su nave, además de depender de una perla para así comunicarse con el mundo exterior, dando a entender que más que un simple capricho, le era físicamente imposible moverse de manera convencional. Y como última prueba de ello, estaba el hecho de que Blanco fue presentada con un cuerpo pintado como un fondo, en lugar de ser dibujada normal como el resto de personajes, lo que reforzó todavía más la teoría de que ella se mantenía estática para así alimentar su vasto y complicado mundo. Y si bien sonaba como algo épico y a la vez sombrío, al final dicha ilusión se arruinó al verla moverse en el especial final, tirando así al traste todo el misticismo detrás de esa premisa creada por los fans, la cual habría quedado muy épica en caso de haber sido verdad. Y en el puesto 6 de conjeturas locas está la que alegaba que Rose guardó los restos de Pink en el misterioso cofre en León. Esto claro antes de revelarse su identidad en el tramo final, ya que durante la tercera y cuarta temporada lo único que se sabía era que Rose supuestamente había quebrado a Pink con el fin de salvar a la Tierra de volverse una colonia sin vida, lo que más allá de generar dudas internas, también dejó al aire el destino de los restos de la dichosa Pink, en particular sus fragmentos que seguramente serían importantes en algún momento futuro. Y sabiendo que Rose prefería guardar secretos densos, se teorizó fuertemente por un tiempo que los restos de Pink fueron ocultados en la melena de león, o mejor dicho en el enigmático cofre almacenado en su dimensión personal, algo que pese a sonar rebuscado, tenía bastante sentido al menos hasta lo contado en ese entonces, dejando a Rose como una gema muy bélica que tomó una decisión bastante dura para así salvar a la Tierra, y tras eso guardó a Pink no solo como recordatorio, sino también para intentar usarla para sanar a las gemas corruptas, cerrando así la teoría con un propósito bastante lógico dentro de su narrativa. Aunque al tener matices demasiado oscuras, habría sido un hecho muy inquietante en caso de haberse cumplido en la historia. Gem! Ah! Okay. Shh. I've got you. When you were stuck in the wall... Y en la mitad del especial tenemos una teoría bastante rancia, la cual decía que tanto Diamante Azul como Blanco se habían quedado en la Tierra tras la rebelión, en concreto a manera de gemas selladas en medio del caos del conflicto milenario, y la única base de esta fumada eran las gemas del obelisco y del faro, las cuales al tener cortes y aspectos de diamante, muchos daban por hecho que esas eran nada menos que azul y blanco. Y si bien con la gema faro no hay por dónde basarse, en el caso de la gema obelisco sí había un mínimo de sentido, ya que esta al quedar sellada en una estructura inusual, sumado al mural críptico que parecía narrar la rebelión, daban cierto margen a que la gema sellada tuviera alguna relevancia implícita, lo que llevó a ciertos fans muy volados el sospechar que se trataba de la mismísima Diamante Blanco. Lo cual, si bien era un hecho prácticamente imposible, aún en el sueño más guajiro y lunático, se mantuvo como una teoría recurrente durante el inicio de la historia, aunque quiero creer muy en el fondo que más en calidad de broma que como una hipótesis seria a toda regla.
Siempre es una fusión. Las Jaspe no se rinden. Las Jaspe luchamos hasta obtener lo que queremos. Y en el cuarto lugar de argumentos descabellados está el que decía que Jasper, la única y más perfecta cuarzo mostrada, era nada menos que una fusión. Y sé que parece un total disparate, pero hubieron ciertos detalles menores que dieron pie a que esta teoría ganara fuerza. Como por ejemplo el hecho de que Jasper fue, hasta su debut, la única gema pura en tener pupilas visibles, rasgo que hasta ese entonces estaba más asociado a fusiones como Ópalo o Garnet, quienes tenían ojos marcados y llamativos como marca personal de diseño. Y si bien eso no era suficiente argumento, también estaba el hecho de que Jasper tenía un profundo desprecio a las fusiones, algo que más allá de lucir como un simple prejuicio, parecía tocar una fibra sensible y emocional en la propia Jasper. La fusión es solo una táctica barata que hace que las gemas débiles sean más fuertes. Lo que implicó con aún más latencia que quizá ella se trataba de una gema dual que encubría su naturaleza de fusión, como un signo de su contradictoria mentalidad a lo largo del tiempo. Lo que habría sido genial de ver en el canon, al crear una inmensa ironía en su personaje, creyéndose el cuarzo definitivo, pero todo gracias a una técnica que ella misma odiaba. Y si bien dicha teoría claramente se desmintió con las temporadas, no cabe duda que fue de las marañas más alocadas e interesantes creadas por el fandom. Pero Rose no tenía un león. That's why he's pink. It's a little obvious. Y en la medalla de bronce de teorías voladas está la que afirmaba que el adorable león era nada menos que Diamante Rosa, siendo de lejos una de las sospechas más absurdas creadas alguna vez por el fandom, teniendo como principal y central argumento su paleta de colores y poderes estrechamente ligados a las gemas, ya que al ser místico y de tono rosa, ya todos asumían que tenía alguna conexión con Diamante Rosa, lo que sumado a las bestias salvajes siendo realmente gemas corruptas, daba pie a la pequeña posibilidad de que tuviera algo que ver con ella, con muchos pensando que a lo mejor León era la forma corrupta de Pink luego del rayo lanzado por las diamantes, pero al ser muy poderosa, logró mantener cierta conciencia en comparación a las demás, conservando su estabilidad acompañada de poderes útiles y muy versátiles, por lo que Rose, viendo ese potencial, la ocultaría y utilizaría como una confidente y posterior aliada para Steven, creando así una teoría bastante rebuscada, pero con un mínimo de sentido latente. Sin embargo, mientras más avanzó la obra, esa hipótesis terminó derrumbándose, sobre todo por los capítulos como el libro de Body, donde se revela que León era un animal normal que acabó revivido por Rose, imposibilitando con ello que ésta sea Diamante Rosa con una forma distinta. Algo que lejos de desanimar al fandom, creó una subteoría que si bien León no era Pink, a lo mejor este había sido revivido con un fragmento de ella, haciéndolo así una especie de híbrido artificial con una conexión directa con las gemas. Algo que finalmente la serie desmentiría, dando un origen más lógico y sencillo para el buen y confiable León. But gems don't have dads. Steven's a gem and Steven has a dad. There are no other gems like Steven. Are you sure? Y en la medalla de plata de teorías locas está la que aseguraba que Connie no era del todo humana y que de hecho era parte gema al tener un ancestro joya en su familia. Algo que si bien se sale de toda lógica, muchos sustentaban eso debido a su capacidad de fusionarse con Steven, algo que al menos hasta ese momento se creía totalmente imposible, lo cual incluso fue enfatizado por Perla al mero instante de conocer a este Bonnie, dando así la leve ilusión de que había gato encerrado en aquella milagrosa unión, cosa reforzada en el capítulo Tenemos que hablar, donde Greg se asombra mucho al descubrir esa capacidad, y le cuenta a Steven y Connie cómo él intentó fusionarse con Rose tiempo atrás, y pese a su constante y honesto esfuerzo, nunca logró hacerlo de manera literal, creando con ello todavía más misticismo sobre la improbable fusión de Steven y Connie, quien dicho sea de paso se convertía en luz cada vez que ocurría todo el proceso, denotando así una afinidad casi sobrenatural con la naturaleza gemística de Steven, lo que lejos de quedar sutil, fue consolidando más y más la sospecha de que Connie tenía alguna clase de herencia gema, lo que también daba sentido a su anormal destreza para manejar la enorme espada de Rose. Y como última prueba de todo el asunto, estaba el parecido de Connie y su madre con gemas de la corte azul, en concreto con siluetas vistas en la respuesta y con ciertos jades del baile de Era 3, de las cuales según la hipótesis, alguna habría sido el antepasado directo de Connie, quien le heredó el potencial para ser compatible con las gemas a futuro. Y si bien fue una conjetura muy curiosa y hasta debatible, esta se viene abajo con la aparición de Stek en la película, quien al tener al mundano Greg como componente, deja claro que es Steven quien hace posible aquella unión híbrida.
lo que enmarca a Connie como una simple humana que podía fusionarse con Steven gracias a su genuino lazo, y no por ser 1% gema ni nada similar, cosa que de haber sido cierta habría generado muchas implicaciones que complicarían la serie de manera innecesaria. Y en la medalla de oro de teorías disparatadas está una que involucra a Cebolla, quien durante las primeras temporadas generó mucho debate sobre su posible origen o importancia, en parte debido a su inusual aspecto, que iba acompañado de una personalidad y acciones demasiado inquietantes, lo que abrió la hipótesis de que en realidad él era una especie de gema espía o algo similar, mandado ya sea a vigilar las gems o simplemente a monitorear la Tierra en secreto, lo que explicaría su carácter tan inusual que no encajaba para nada con un niño de su edad. Y la cosa no acaba ahí, ya que algunos fans iban más lejos y teorizaban que Cebolla era nada menos que la mismísima Diamante Amarillo, quien se habría hecho pasar por un humano para así acercarse a Steven de manera insospechada, teniendo como único sustento su anormal y reservado carácter, así como el tono amarillo de su piel y cabello, lo que sin duda la hizo la teoría más ridícula al basarse en cosas tomadas con pinzas, sonando más como un relato sacado de un fanfiction que una hipótesis genuinamente creíble. Además de que, conforme avanzaba la obra, se fue haciendo más claro que Cebolla simplemente era un niño excéntrico y nada más, quien veía a Steven como uno de sus pocos amigos al ser tan empático y comprensivo con él. Pero aún con esa inminente evidencia, aún hay gente que cree con uñas y dientes que Cebolla es una especie de experimento gema, Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. el cual sacará a relucir su poder en un momento en alguna serie posterior. Pero como sabemos que eso no sucederá, la dejo como la teoría más demente en el antiguo Steven Universe. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todas las teorías mencionadas es la más loca en su opinión, o si creen que hay alguna otra que merecía haber aparecido en esta lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!